reducir el consumo de gas un 15%. Cuestiones que analizamos con Gonzalo Escribano, es investigador del Real Instituto Elcano. Gonzalo, muchas gracias por hacernos un hueco esta tarde. Muy buenas. Buenas tardes. Gonzalo, en primer lugar, estableciendo una fotografía general o una valoración primera, ¿qué te ha parecido este plan? ¿Establecemos luces y sombras? ¿Qué nos ha gustado, qué no? Bueno, el plan tiene unos elementos muy buenos de intentar pues afinar la solidaridad por el lado de la demanda, ¿no? Es decir, si tenemos que hacer reducciones de demanda, se estima que, por ejemplo, Alemania, si tiene un corte total de gas por parte de Rusia, va a tener que reducir su demanda alrededor de un 30%. Pues claro, que esas reducciones de demanda no sean asimétricas y supongan un coste elevadísimo por unas economías y ninguno para otras. Eh, ¿Por qué se da esta solidaridad de demanda? Porque la Unión Europea no ha sido capaz de instrumentar la solidaridad de oferta. Es decir, como no tenemos interconexiones ni tenemos la integración de los mercados, pues por ejemplo España y Portugal no pueden usar sus terminales de GNL, de gas natural licuado, para mandar ese gas de forma tan solidaria como se quiera al país que lo necesite. Como mucho llegamos a Francia y muy poquito porque tenemos poca capacidad. Entonces, el problema de esta solidaridad de demanda, estando bien el principio y la idea, es su operatividad y si esto va a funcionar y cómo. Pues claro, si lo que se trata es que unos países sean solidarios en el ahorro y que todos ahorremos, eso tiene sentido. Si el ahorro que vamos a poder hacer los españoles, los portugueses, en fin, quien sea, luego lo podemos canalizar a países que lo van a necesitar como Alemania y Austria. Como eso no va a ser así, porque no tenemos esas infraestructuras de transporte, pues hombre, el elemento práctico, más allá de una llamada de la unidad, la idea de señalar que estamos juntos en esto contra Rusia, pues puede tener un recorrido en la práctica y sobre todo en el corto plazo limitado. Claro, importante, ¿no?, que los países que contamos con algo más de músculo podamos aplicar un recorte con el que luego impulsar a aquellas economías, a aquellos países más dependientes del gas ruso. Citabas Alemania o Austria, por ejemplo. Claro, el problema es cómo les llevamos ese ahorro que nosotros hemos ejecutado, cómo llega esto a buen puerto. Entonces, son cuestiones que por el momento no tienen respuesta, no se nos han resuelto este tipo de dudas, más allá de la necesidad de ser solidarios en estos momentos. Es un mensaje importante, por supuesto, el de mostrar unidad como continente en estos momentos, pero necesitamos poder pasar a la acción, no solo con voluntades u objetivos podemos seguir adelante para afrontar el próximo invierno que se avecina difícil. Gonzalo, además la voluntariedad de este recorte preocupa bastante, porque bueno, podemos entender que los países, por ejemplo, como es el caso de España, a los que se nos ha dicho que nosotros no vamos a tener ningún problema con el corte de suministro de gas, podemos pecar de egoísmo. Es inevitable, si nosotros tenemos suficiente, no vamos a sufrir corte de gas ante un invierno muy difícil, quizás tiramos de más nosotros, aunque luego no estemos aplicando ese recorte voluntario. Va a ser bastante difícil poder llegar a ese objetivo cuando todavía no es una imposición. Ha dicho Bruselas que en caso de emergencia se va a imponer la obligatoriedad. Tenemos que ver también qué parámetros llevan a un desenlace de una situación de emergencia. Sí, todo esto está muy bien, pero la cuestión fundamental sigue siendo la siguiente. Pongamos que Alemania tiene que reducir su demanda de gas en un 30%, son las estimaciones que ellos mismos han hecho ante un corte de suministro. Supongamos que España, bueno, pues es capaz de reducir su demanda un 5% y que por tanto ese 5%, que no basta ni de lejos para cubrir ese 30% de reducción de Alemania, que ese 5% que nosotros hemos ahorrado lo podemos mandar a Alemania. Entonces tiene sentido la solidaridad de demanda cuando va acompañada de una solidaridad de oferta, es decir, que ese ahorro que hagamos los españoles, los portugueses, los griegos, luego podemos ponerlo en un tubito o en un barquito y llevarlo a Alemania. Entonces, tiene sentido ser solidario.
Pero ¿para qué vamos a ahorrar nosotros un 5%? Que yo creo que hay que ahorrarlo en todo caso, aunque solamente sea por una cuestión de precios. Si dejásemos de subvencionar el gas, por ejemplo, pues ahorraríamos, cosa que no estamos haciendo porque lo estamos subvencionando para subvencionar la electricidad. Pero la cuestión es, vamos a ver, lo que no podemos hacer es reducir nosotros nuestra demanda. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con ese ahorro? ¿Reducimos precios en nuestro caso? Bien, pero no lo podemos mandar a Alemania. No podemos, aunque queramos, aunque no queramos ser proteccionistas, aunque no queramos ser mercantilistas, si España mañana quiere mandar ese 5% que ha ahorrado de gas a Alemania o a Austria, ¿cómo lo hacen? No hay tubo, ninguno de estos países tiene gas natural licuado. Entonces, aparte de que se quiera o no se quiera, no nos pongamos la venda antes de la herida, ¿no? Quiero decir que antes de preocuparse de que no seamos solidarios, veamos si es posible ejercer esa solidaridad. Y a mi juicio, con las infraestructuras actuales que tenemos, pues podemos ser lo poquito solidario que nos permiten esas infraestructuras, que nos gustaría ser más o que nos obligan a ser más. Pues ya lo hablaremos, pero por mucho que nos obligue hoy a compartir ahorro, si no tenemos infraestructuras de exportación de gas en España, pues va a ser imposible. Entonces, Gonzalo, claro, a mí me surge una duda. Estamos dibujando un callejón sin salida. ¿Bruselas no se ha dado cuenta de este problema? ¿Cómo es posible? No, no creo que sea eso. Creo que está bien todos los mensajes que se dan de unidad, igual que cuando se dijo que íbamos a tener compras conjuntas de gas. Bueno, pues tú mandas ese mensaje, mandas un mensaje de unidad, se intenta. Luego, el problema es que el diablo está en los detalles y hacer eso es muy complicado. Entonces, mandar el mensaje de que todos en Europa, incluso en España, incluso en Portugal, donde tenemos menos probabilidades de ser afectados por un corte, un racionamiento, aunque ya lo estamos siendo en precios, sobre todo si nos quitan el subsidio, como decía antes. Hay que mandar el mensaje a la ciudadanía de que hay que ahorrar. Y está bien ducharse menos tiempo, bajar las temperaturas, ahorrar, todo eso está bien y es bueno hacerlo per se. Y creo que en España se tiene que hacer en gas, en petróleo, porque viene un invierno duro y vienen tiempos de precios altos. En vez de subvencionar, vamos a reflejar los precios para intentar reducir la demanda. Eso es lo primero, que los precios reflejen la escasez. Dejar de subvencionar y veremos cómo rápidamente la gente empieza a ahorrar. Y luego apoyemos a los más vulnerables, eso no tengo mayor discusión. Ahora, lo que no podemos hacer es seguir como si nada hubiese ocurrido. Y una vez que hemos conseguido ese ahorro, la mejor contribución que haremos es que caerá la demanda de gas y, por tanto, tendremos un descenso de precio para nuestros amigos alemanes, para nuestros socios austriacos, pero no hay posibilidad hoy, técnicamente, de mandar gas ahorrado en España a Alemania, ni electricidad generada con gas ahorrado en España a Alemania. Solamente llegamos a Francia. Y ese es el alcance de nuestra solidaridad, no porque no queramos ni porque seamos proteccionistas, sino porque no tenemos infraestructuras de interconexión ni gasista ni eléctrica. Importante quedarnos con este mensaje. Gonzalo, quería preguntarte una última cuestión. Estamos pendientes del desenlace del Nord Stream 1 y además en un día en el que Putin rescataba el concepto del Nord Stream 2. Evidentemente no tenemos la bola de cristal, ni mucho menos, pero ¿hasta qué punto consideras que el Nord Stream 1 podría seguir o perdurar en los próximos días como un principal elemento de tensión? Creo que vamos a asistir a un toma y daca de te falta un papel, pues yo tengo fuerza mayor, pues ahora no llega y no te doy el permiso de importación, pues ahora me falta una tuerca. Creo que vamos a entrar en ese toma y daca de estirar el chicle de la tensión todo el tiempo que pueda Rusia. Creo también que hay un cierto consenso en que más que un corte total para Rusia es mejor mantener unas ciertas expectativas y una cierta volatilidad a ver si para intentar forzar en los ciudadanos europeos la ilusión de que esto puede ir a mejor en invierno. Creo que eso sería un error de cálculo más, quizá tan grave como los anteriores que hemos cometido en Europa con respecto a Putin y a Rusia en su política gasista. Y sí considero que vamos a tener una situación muy difícil el próximo invierno, con muchas dificultades en gas. Aunque no fuese así, aunque finalmente se llegase a algún tipo de acuerdo, aunque hubiese un pliegue de velas por parte de Rusia, lo que no debemos caer en el espejismo en Europa es que vayamos a volver
a la situación normal, porque a lo mejor la situación se normaliza ahora para empeorarse el próximo invierno, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos ya seguir cayendo en este espejismo, que las medidas serias hay que tomarlas y que desde ya, yo creo que ya vamos tarde en esto, tenemos que empezar a concienciar a la población, independientemente de que nos vayan a cortar o no, de que tenemos que ahorrar gas y electricidad por la seguridad de todos, por la seguridad climática, no tener cambio climático y todos estos incendios tan horribles, para no depender de regímenes autoritarios, por todo eso, que son partes, dimensiones complementarias de la seguridad humana, energética, climática, ambiental, económica. Creo que todo eso va unido en avanzar y acelerar la transición energética y en aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea, que eso no significa dejar de importar de todo aquel que pase por delante, pero sí, poco a poco, con orden, pues intentar diversificar criterios de importación que sean razonables, que nos den más seguridad en todas esas dimensiones que acabo de mencionar, y creo que eso es un ejercicio que se tiene que empezar a hacer ya y no podemos caer en el error de, porque haya a lo mejor una especie de marcha atrás temporal, pues tener claro que va a ser temporal y coyuntural por parte del Kremlin y que esta, digamos, autosuficiencia, o mejor dicho, a mí me gustaría más llamarlo autonomía estratégica abierta, es decir, abierta a cooperar con otros países, pues que la tenemos que construir urgentemente y de una vez por todas, independientemente, aunque mañana Rusia devuelva Crimea, Lugansk y todo eso, cosa que no va a hacer, aún así creo que Europa no tendría que caer en el espejismo de que esto no vaya a volver a suceder. Gonzalo Escribano, desde el Real Instituto Elcano, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Gracias a vosotros. Buenas tardes.